Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 130. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para descubrir todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es lunes 6 de diciembre de 2021, episodio número 130 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy, como cada lunes, vuestras preguntas son las protagonistas. Preguntas que, como ya sabéis, podéis enviarme al correo electrónico podcast@fluentespanish.express o podéis escribirme por Instagram, por Facebook, por donde queráis. Ya sabéis, podéis enviarme preguntas de vocabulario, de expresiones, de costumbres, de cultura, de todo lo que queráis. Ya sabéis, podcast@fluentespanish.express. Mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentespanish.express. Allí podéis encontrar lecciones, contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español, lecciones de cultura, cómo vivimos los españoles, las costumbres sociales, cómo pensamos, cómo actuamos, las expresiones que utilizamos los nativos, todo ello con vídeos, con audios, con textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Y además ahora también acceso a una comunidad en Discord donde podéis compartir vuestras experiencias, compartir recursos y también conectar con otras personas para practicar escribiendo y hablando. ¿Y qué ha pasado esta semana en www.fluentespanish.express? Bueno, hemos estado hablando en Discord de muchas cosas. También he publicado dos nuevas lecciones. Una de ellas, la diferencia entre el verbo quedar y quedarse en su forma pronominal. Es un error bastante común y una causa mucha confusión saber cuándo utilizar uno y otro. Así que, bueno, pues he puesto 14 ejemplos, 14 maneras de utilizar los dos verbos, 7 y 7. Y también una nueva lección completa, con vídeo, con audio, con texto y con preguntas sobre los modales en la mesa. Sí, cómo actuamos los españoles en una comida, cómo nos comportamos en un restaurante, cuáles son las costumbres sociales que debes tener en cuenta si comes con un español. Así que esa lección muy pero que muy interesante, me la habían pedido desde hace ya algunas semanas en la comunidad de Discord y pues ya está disponible. Así que bueno, pues esa lección muy pero que muy interesante. Y hoy, 6 de diciembre de 2021, se celebra el Día de la Constitución Española. Hoy es el puente de la Constitución. Bueno, ya es desde el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, 5 días en lo que se llama el puente de la Constitución. Un puente es cuando se encadenan varios días de fiesta. Normalmente los puentes suelen ser más cortos, por ejemplo, viernes, sábado, domingo, lunes, pues eso es un puente de 3 días, pero este es un megapuente. Vamos, este es... Y hoy se celebra, como digo, el Día de la Constitución porque el 6 de diciembre de 1978 se celebró en España el referéndum para aprobar la Constitución. Después de casi 40 años o 40 años de franquismo, pues se hizo un referéndum en el que había una única y directa pregunta que era si se aprueba el proyecto de Constitución y el 90% de los españoles contestaron que sí. Así que bueno, pues el 6 de diciembre de 1983, no sé cómo estoy, fue el primer festivo nacional en el que se celebró esta fecha. Así que hoy, pues yo estoy aquí madrugando, pero muchísimas personas seguro están en su cama durmiendo porque hoy no tienen que ir a trabajar. Por otro lado, antes de entrar en materia, o sea, de ponernos a responder las preguntas, también deciros que muchísimas gracias a las personas que me dejáis vuestras reseñas en iTunes, en Apple Podcast. Me ayudan muchísimo a que cada vez más personas puedan encontrar este podcast. Y hoy tenemos una nueva reseña de Amac2644, que en inglés dice The Best Spanish Podcast. Y bueno, luego me dicen algunas cosas, como que es una fuente de material para estudiantes intermedios, la mejor fuente y más consistente, y que no puede recomendar más este podcast. Así que muchísimas gracias a Mac. Y bueno, pues si tenéis un solo minutito, si os gusta este podcast un poquito, que me deis esas 5 estrellitas y que me pongáis un comentario, un pequeño comentario, nada, simplemente como ha hecho Amac en este pequeño comentario, 3 líneas, 2 líneas, y eso me ayuda un montón y me ayuda a seguir mejorando este podcast cada vez un poquito más. Bueno, y vamos ya con las preguntas de hoy. Tenemos 3 preguntas súper interesantes y la primera la envía Yelena desde Letonia. Dice así: Diego, me encanta tu podcast, muchas gracias. Lo he descubierto esta semana y he escuchado horas y horas. Muchas gracias, Yelena. Tengo 2 preguntas para el podcast. Venga, dispara. El significado y origen de la expresión estar en Babia y la palabra San se acabó. Gracias, saludos desde Riga, Yelena de Letonia. Bueno, pues Yelena, 2 expresiones y una expresión y una palabra. Estar en Babia. Babia es una región aquí en Castilla y León.
cerquita de mi comunidad, además una zona muy, pero que muy, muy bonita, y la expresión estar en Bavia se utiliza porque antiguamente los reyes españoles, los reyes de Castilla, pasaban sus vacaciones en Bavia. Cuando tenían un periodo en el que querían descansar, en el que querían desconectar de todo, se iban a Bavia, a algún palacio en Bavia, y entonces esa expresión se empezó a utilizar como sinónimo de estar, digamos, desconectado de todo, estar un poco, bueno, como atontado, ¿no? Como que cuando estás en Bavia es que no estás prestando atención a nada, como que estás un poco ido, y en este caso esa expresión de estar en Bavia pues se trasladó a toda la manera de hablar de los españoles nativos, y bueno, es muy curioso porque ayer estaba viendo una película con subtítulos en español y tradujeron una expresión en inglés que no tenía nada que ver con estar en Bavia, me hizo mucha gracia, y precisamente hoy escucho esta pregunta tuya, Yelena, así que muy interesante estar en Bavia. Estar en Bavia es estar un poco ido, estar un poco atontado. Bien. La palabra san se acabó. Bueno, ya sabéis que aquí en España somos muy de santos, nos encantan los santos, y en realidad san se acabó no es un santo. Es san y la expresión se acabó, ¿no? Y esta expresión es un poco, se utiliza cuando queremos terminar una discusión o queremos terminar algo de una manera abrupta, de una manera, queremos zanjar un tema, así que no se hable más y se acabó, ¿vale? Es que ya no se habla más de este tema, se acabó, no puede haber algo más fuerte que un santo, así que si decimos se acabó, eso es que ya no queremos seguir discutiendo sobre ello. Muchísimas gracias, Yelena, por tu pregunta, y vamos con la pregunta de Samir desde Algeria. Dice: hola Diego, enhorabuena por el podcast, muchas gracias. Me gustaría preguntarte cuál crees que es la habilidad más importante para mejorar el español. Muchas gracias, Amir, desde Algeria. Bueno, habilidades más importantes, bueno, no sé si hay alguna, yo creo que son todas, pero supongo que para los oyentes de este podcast estamos todos en un nivel intermedio avanzado, pues pienso que para mí sería escuchar y hablar, ¿vale? Está muy bien practicar todos los días escuchando este podcast o escuchar, no sé, películas, noticias, música, todo tipo de contenidos que podamos escuchar, pero también para mí al final un idioma es comunicarse y para comunicarse hay que hablar. Así que yo creo que intentar hablar todo lo que se pueda, intentar comunicarse con cómo se pueda, y esa es para mí la clave para mejorar la habilidad. Y luego dedicarle horas. Si no le dedicamos trabajo a la mejora de un idioma, pues al final no sirve de nada. No podemos pretender mejorar nuestro español por ciencia infusa. Cuando decimos por ciencia infusa es por obra y amor del Espíritu Santo, o sea que no haya ninguna implicación por nuestra parte. Así que yo diría escuchar y hablar. Bueno, luego es verdad que escribir suele ser una habilidad que solemos dejar un poquito de lado y que normalmente, pues, bueno, muchos de mis estudiantes, y me pasa a mí con otros idiomas, mejoramos mucho en la comprensión auditiva y en la capacidad de expresarnos, en la capacidad de hablar, y nos quedamos un poco cojos en la parte de escribir. Así que, bueno, pues yo te diría que eso, escuchar y hablar. Bien, y por último tenemos tenemos una pregunta de Magda desde Polonia. Muchísimas gracias. Dice: hola Diego, ¿cómo estás? Me llamo Magda, soy polaca, aunque vivo en España desde hace dos años. Vivo en Pamplona. Bonito, muy bonito Pamplona. Me gusta muchísimo tu podcast porque hablas muy rápido, es verdad, y usas vocabulario de la calle, y eso me ayuda mucho en la vida aquí en Navarra. Muy bien. Me gustaría preguntarte, ¿qué me recomiendas para llevar, como siempre dices, mi español al siguiente nivel? Muchas gracias, Magda, desde Polonia. Bueno, me encanta esa frase de llevar mi español al siguiente nivel, me encanta, es una frase que repito todos los episodios, ya lo sabéis. Y bueno, pues va un poco en la línea de lo que le decía antes a Samir, y con la particularidad encima de que Magda está viviendo en España, con lo cual, bueno, pues tengo que decir que tengo algunos estudiantes que viven aquí en España y que a veces, por comodidad, cometemos el error de juntarnos con un grupo de personas, que eso no está mal, que hablan nuestro mismo idioma, y eso se traduce en que normalmente no utilizamos absolutamente nada el español. Así que yo pienso que si estás en España, no sé exactamente en qué situación, pero si tienes la posibilidad, júntate con personas nativas, intenta practicar cada día y hacerlo de una manera, digamos, natural. O sea, no tienes que estar practicando o pensando que estás estudiando, que estás practicando, simplemente estás viviendo y estás hablando con nativos, estás hablando de tus cosas, y al final, pues creo que es lo más sencillo. Para las personas que no estén
que no estén viviendo en España, pues al final, claro, está la barrera esa de la típica barrera o la típica excusa de la inmersión. Y es verdad que estando en un lugar donde se habla el idioma nativo, pues al final, con tantos impactos, pues al final mejoras más rápido. Pero hay muchas maneras y este podcast, por ejemplo, es una de ellas, de mejorar, de estar un poquito, cada día tener un poquito de inmersión. Si estáis escuchando este podcast todos los días, son 10 minutitos que estáis escuchando el español. Y luego hay muchísimos lugares en internet donde podéis conectar con otras personas, donde podéis buscar contenidos, consumir contenidos auténticos que hacemos los nativos para nativos, o sea, no contenidos adaptados para estudiantes, sino que, no sé, un periódico digital, una revista digital, un blog, un canal de YouTube, un podcast, bueno, muchísimas cosas que se hacen para nativos y que podéis utilizar. Y luego ya, por supuesto, www.fluentespanish.es. Allí tenéis lecciones sobre la cultura, sobre las costumbres, sobre las expresiones y es muy, pero que muy interesante porque podéis encontrar o podéis aprender un poquito, llevar vuestro español, como dice en este caso Magda, al siguiente nivel, de manera fácil, estudiando, practicando la cultura, practicando cómo vivimos los españoles, cómo pensamos y cómo actuamos. Bueno, pues con estas 3 preguntas nos despedimos para hoy. Por hoy tenemos mañana, martes, episodio en el que voy a hablaros un poquito sobre la cultura española. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Apple Podcast, ya sabéis. Un minutito, me dejáis vuestra valoración, me dejáis vuestra frase de dos líneas y muchísimas gracias a todas las personas que seguís el podcast en Spotify, cada vez somos muchos más, en Google Podcast, en vuestro podcatcher favorito y sobre todo muchísimas gracias a las personas que os estáis suscribiendo a la academia fluentespanish.express, www.fluentespanish.express. Estamos a punto de terminar este año. Así que toca empezar a pensar en los buenos propósitos del año 2022, en los objetivos del año 2022 y os animo a que paséis por la academia, que lo probéis antes de empezar el año y que ya podéis empezar este 2022 a tope para llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen día. Adiós.